Hola, buen día. Ya, ¿en qué parte estábamos a ver, por favor? ¿En qué quedamos? Creo que terminamos este tema ya, ¿no? Método de penetración cónica. Aquí estamos, ¿no? Ya, entonces terminaremos este asunto. No vimos todavía la profundidad de sondeo o nada, ¿no? Ya. Entonces, para la penetración cónica, hay dos métodos para hacer la penetración cónica, que es el método estático y el dinámico. El método estático es mediante aplicación de un gato hidráulico, ¿no es cierto? Y, lógicamente, estos equipos son más modernos y ya tienen en la punta, ¿no es cierto?, algunos sensores que le dan la presión de poros, le dan la tensión admisible, la angulación interna, etcétera. Lógicamente, la diferencia entre la penetración cónica con el SPT es que la penetración cónica da resistencia por punta. Entonces, esa resistencia por punta, ¿no es cierto?, es traducido para encontrar los valores de la tensión admisible del suelo, que es equivalente al SPT. Ahora, el SPT, el mostrador de SPT en realidad es un cilindro, entonces lo que da es la fricción lateral, es como meter un pilotín a golpes. En cambio, acá es resistencia por punta. También hay métodos de penetración cónica que se puede utilizar de forma dinámica. Hay varios autores, varios modelos del CPT para poder aplicar los golpes, ¿no es cierto?, para penetrar una cierta cantidad de profundidad en el suelo. Y esos valores, lógicamente, se encuentra su equivalente al valor del SPT. Como en este caso, por ejemplo, este es un DCP, es un método cónico que fue propuesto por Sowers. ¿Y en qué consiste este sistema? Fíjense, tenemos un pequeño cono que están las medidas acá. Tiene un ángulo de 60 grados, perdón, y un diámetro de 20 milímetros, es chiquitito. Entonces, este equipo, lógicamente, tiene un cabezal, y este es el cabezal, perdón, este es el martillo, y este es el cabezal. Ahora, lógicamente, con este martillo que pesa 4.6 kilogramos, que es 8 libras, entonces hace y se golpea con esto a este cabezal para que se introduzca este cono. Esta es una base, ¿no es cierto?, para apoyar al equipo para que no se desvíe y que permita hacer la penetración. Entonces va contando la cantidad de golpes, ¿no es cierto?, para una cierta cantidad de centímetros que se penetra. Este sistema, este método, según el autor, encuentra con la recomendación que da es el equivalente al SPT. Pero, sin embargo, para poder muestrear en la penetración cónica, hay que hacer aparte un orificio, ¿no es cierto?, para extraer las muestras, para saber qué tipo de suelo es. Lo que pasa, por ejemplo, en este sistema, va penetrando a presión, pero no sabemos, ¿no es cierto?, qué tipo de suelo está atravesando. Solamente algunos, por algunos rasgos, ¿no es cierto?, ya lo dicen por la cantidad de penetración que hay, se dan cuenta de que hay algún tipo de suelo y los sensores que tiene, la parte, digamos, cuando están usando el CPTU. En cambio, en esto es directo, solamente contamos nada más el número de golpes, porque el golpe es manual con este martillo. Entonces, esto da su equivalente al SPT. Es un pequeño liviano, portátil, pero no muy divulgado. Entonces, sería interesante hacer las pruebas con este valor, realmente qué cantidad cuál es la variación con el SPT con esto que propone el Sowers. Después tenemos el método del DPHS, que ya les di como tarea, que es un método que utilizan bastante los españoles. En el DPHS se utiliza la misma herramienta que usamos en el SPT, el mismo varillaje, el mismo trípode, el mismo martillo. La única variación es que en vez de colocarle el penetrómetro de Terzaghi, se coloca un cono estandarizado justamente por las normas españolas. El DTH quiere decir penetración cónica súper pesada. Dicen eso porque justamente están usando un martillo de 65 kilos.
o 63.5 kilos, igual que en el SPT. Lógicamente que los golpes que se dan es en forma continua, entonces nos permite hacer una curva, profundidad versus número de golpes. Entonces, en el diagrama vamos a hacer la variación que va en profundidad. En un mismo estrato también da variación en el número de golpes, porque las compacidades varían en las arenas y en suelos arcillosos la consistencia. Puede ser una consistencia media, blanda o dura. Entonces eso nos demuestra más claro el golpe porque estamos volcando en forma continua. En cambio, en el SPT golpeamos cada metro o cada cambio de material. En este caso es golpes continuos. Entonces, para hacer este ensayo, como estamos usando la penetración con martillo, entonces suele utilizar lo mismo como herramienta auxiliar la pala Vizcachi, que llamamos la pala Iwan. Vamos limpiando el pozo, ¿no es cierto?, hasta llegar a donde se llegó con el cono, y después se saca la herramienta y se golpea en terreno virgen. Vamos así, de ese modo, profundizando. Eso es el método, el DPHS. Bueno, ya hablamos también de esto, del mochador de pared delgada, para obtener muestras inalteradas. Ahora, estos son las brocas, no sé si, creo que hablamos de esto ya, ¿no? Ustedes disculpen, estamos confundidos con otro grupo. Sí. Ya hablamos, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí, ingeniero. Ya se habló, entonces vamos a entrar aquí. Esta parte no hemos visto bien, ¿cierto? El número y tipo de los sondeos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de esto. Ya, entonces, justamente cuando planificamos un estudio, lógicamente tenemos que tratar, dependiendo de la zona. En la ciudad de Santa Cruz, el distanciamiento, digamos, de punto a punto no debe exceder entre 20 a 25 metros, no más. ¿Por qué? Porque son suelos aluviales cuaternarios, con una variación bastante variable, porque la formación geológica es justamente del curso del agua antiguo que pasaba por Santa Cruz. Entonces, por eso podemos encontrar, en un mismo lote podemos encontrar diversidad de suelos, con diferentes resistencias y con diferentes tipos de suelos. Por eso es más conveniente hacer una sola perforación para una edificación. Hay que ser mínimo 2. Bueno, entonces, pero para poder determinar la profundidad de sondeos, hay varios criterios. Uno de los criterios que se manejaba antes, que yo puse simplemente para conocimiento de ahora, pero ya no se utiliza esto. Por ejemplo, dice, la profundidad de sondeos recomendable es de 1.5 veces B o 3B. ¿Y qué significa eso? B es el ancho de la edificación. Entonces, fíjense, si tuviéramos un edificio, digamos, de 15 pisos, perdón, de ancho de 15 metros, digamos, por 1.5 le va a dar casi 22 metros. Si el edificio es de 2 pisos, no merita tampoco profundizar tan profundo. Entonces ya este criterio ya no se utiliza. El que usamos es este. Ahora, ¿cómo hacemos con este criterio? Lógicamente, en suelos 2 van a aprender a calcular las presiones hacia el interior del suelo debido a una carga, como en este caso. Bueno, aquí, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, esta profundidad SP quiere decir profundidad de sondeo. Para determinar esta profundidad de sondeo, vamos a encontrar el 5 o 10% de la influencia de esta presión. ¿Y esta presión de dónde viene? Supongamos que ustedes no tienen, generalmente el estudio se hace así. Rara vez le van a dar el estado de carga, cuánto de apoyo va a llegar al suelo. Generalmente se hace, uno no sabe cuánto de presión va a soportar una zapata. Entonces aquí se toma un valor aproximado entre 12 a 15 toneladas por piso. Eso más o menos es el término medio. Entonces si yo tengo 10 pisos, digamos, y 12 son 120 toneladas. Esas 120 toneladas va a transmitir una columna y puedo predeterminar una zapata que sea rectangular. Entonces, este peso que está
está apoyado en un área que es la zapata, ¿no es cierto? Supongamos que sea de 2x3, digamos, por así decir. Entonces, ¿qué hago? Este peso lo divido entre el área de contacto. Eso me va a dar este valor Q, una carga distribuida. Entonces, en el punto de contacto entre este elemento con el suelo, es el 100% que está de contacto. Pero sin embargo, conforme que va pasando la profundidad, a mayor profundidad, esta presión se va disminuyendo. Entonces va a haber un momento en que solamente me va a influir esta carga total, que es tomando 100% de carga, me va simplemente a incidir entre 5 a 10%. Entonces voy a perforar hasta que me dé ese valor, entre 5 al 10%. Entonces esa es mi profundidad de sondeo. ¿Entendieron? Sí. ¿Puedo hablar? ¿Me entendieron o no? Soy ingeniero. Por favor, tomen bien este criterio porque después no... Escucha ahí la pregunta. Sí, sí. ¿Puedes reiterar, por favor, cuánto de toneladas decía de piso de construcción? No escuché bien, por favor, repetir. A ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Usted estaba No le escucho bien. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Usted estaba explicando sobre la profundidad de sondeo y dijo una parte que usted tiene que reportar de piso a construir y indicó de toneladas. Eso no pude entender bien. Claro, lo que pasa es que si alguien le dice, por ejemplo, hágame un estudio de suelo, pero primero que uno pregunta para qué tipo de estructura. Puede ser una torre de una antena, como por ejemplo ahora las antenas que están colocando para las telecomunicaciones, para las repetidoras, por ejemplo, ¿no? O puede ser de repente para un tanque de agua, o un edificio. Pero si dice un edificio, bueno, pues usted va a preguntar cuántos pisos va a tener su estructura, si va a tener terraza o no, y si va a tener sótano. En ese caso, usted dice, bueno, entonces si le dice, o sea, voy a tener 10 pisos, pero usted no le están dando la incidencia de las cargas. ¿La carga de qué va a variar? Justamente de la luz que tenga, ¿no es cierto?, la viga. O sea, las luces, digamos, cuando van a cargar de repente cada 5 metros, no sé, cada 6 metros, 7 metros, depende del calculista y el arquitecto que haya hecho la estructura. Entonces, cuanto más ancho, lógicamente que va a cargar mayor, va a recibir más carga las columnas. Entonces, pero en término medio, usted puede aproximar, decir, por piso, aproximadamente son 12 o 15 toneladas que va a actuar. Si usted tiene 10 pisos, supongamos que tenga 12 toneladas o 120 toneladas que puede soportar una columna. Esa columna, el peso de esa columna es esto, esta carga de la columna es esto, P. Ahora digo, bueno, pondré una zapata que sea 2 por 3, o sea, 2 metros por 3 metros o 4 metros, pongamos, por así decir número. Entonces, este P lo divido entre el área de contacto y me da este valor Q, carga distribuida. Entonces, voy a calcular a qué profundidad me va a incidir solamente un 5 a 10% de este valor. Eso vamos a ver en suelo 2, por lo pronto no sabemos cómo calcular. En suelo 2 vamos a ver cómo se calcula esto, a cada centímetro, si quieren pueden calcular. Entonces van a decir, bueno, aquí solamente este valor en profundidad se va disipando, menos. Hay un momento en que ya no influye nada. Pero es suficiente que nos influya 5 al 10%, hasta ahí vamos a hacer el sondeo. ¿Me entendió? Entonces, Sí, gracias. Casi en en forma general, no sabemos qué presión va a llegar al suelo, no sabemos. Pero nos damos por eso, hay que decir. Y ahora enseguida voy a mostrar algunas fórmulas que son bastante útiles para darnos cuenta cómo se calcula. Porque a veces cuando hacemos esto, pues, si tenemos el estado de carga, pues bienísimo, porque yo sé cuál es la zapata más cargada o la columna más cargada. De eso yo lo voy a predimensionar, voy a saber exactamente cuál es la presión que está ejerciendo el suelo. Pero
en la mayoría de los casos no sabemos el estado de carga. Siempre hacemos el estudio de suelos, inclusive hay un negocio ahora, ¿no es cierto?, los que hacen condominios, los que compran casas, o sea, para vender, ¿qué hacen? Antes de comprar el terreno, te hacen hacer estudio de suelos. Si el terreno es malo, no lo compran. ¿Por qué? Justamente de repente quieren hacer un sótano y voy a tener agua a 50 centímetros. De repente arcilla blanda que no voy a poder estabilizar, entonces me causa un problema. Entonces eso me va a costar más caro que la mitad del edificio, entonces no lo compran. Y si el suelo es bueno, que sé yo, entonces sí lo compran. Hay empresas que son solventes. Antes de comprarse en estudio de suelo. No compran así nomás. Por ejemplo, si es sin caso, digamos, que se va a hacer algo, una obra que es muy importante de la zona, sí, de repente se ve forzado a comprar, pero generalmente los que negocian con tierras no hacen eso. Tratan siempre de comprar algo que les resulte más barato en la construcción. Bien, ahora hay otro criterio. Por ejemplo, decimos aquí, mire, profundidad de sondeo y número de pisos, ancho del edificio. La mayoría de los edificios generalmente tienen unos 30 metros, árabes van a tener 60 metros, ¿no es cierto? Siempre, además, son rectangulares. Entonces, sí, entonces puede ser 30, 80, perdón, 60 y 120. Se van duplicando. Aquí mi número de pisos, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Digo aquí, para 8 pisos, 16 metros, que me recomienda este cuadro. Este es un criterio mexicano, por ese caso. Los obras también. 16 metros. Bien. Ahora, si tengo sótano, lo sumo. El sótano generalmente tiene 350 de altura. 3, rara vez tiene 3, siempre es casi 350. Entonces, con las fundaciones que van a hacer, casi 4. Entonces, a este valor de 8 le aumenta 4, el sótano. Entonces, ya directamente va a ser, perdón, si es 16, va a aumentar 4 metros más. Entonces, ahí en 20 metros para 8 pisos. Tomando en cuenta el sótano o el subsuelo. Si tiene terraza, también hay que tomarle como un piso más. Pues siempre preguntan, decir, bueno, ¿por qué? A veces en las terrazas hacen fiestas. Entonces, el momento va a estar cargadísimo. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta como un piso más si tiene terraza. Si es una terraza inaccesible, sin techo, entonces no pasa nada. Se toma solamente el número de pisos. Ahora, otro criterio es este. Condición ligera de acero y estrecha de hormigón. ¿Qué quiere decir aquí? SP quiere decir profundidad de sondeo 3 por S a la 0,7. Esto para estructuras relativamente estrechas, no muy anchas, no edificios muy grandes. Pero si va a ser edificios grandes como el estadio, como un módulo educativo grande, en ese caso entonces hay que calcular por esta fórmula. 6 por S a la 0,7, fíjense, aquí está multiplicando por 3 y aquí por 6. Entonces vamos a comparar con el ejemplo que estábamos haciendo aquí. 8 pisos, dijimos. Le doy una calculadora. Pongan 8 a la 0,7. Ocho elevado a la 0,7. Multiplican por 3. ¿Cuánto le da? Hola. 240 millones, ingeniero. A ver, revisa, corrígeme. Aquí en ese ponga el número, estamos calculando para 8 pisos. Aquí es 8 a la 0,7. Multiplica por 3. $1,28 por 10 a la 1 me sale. No, estoy calculando mal. Ingeniero, me salió 12.86. 12.83, ¿no es cierto? Redondeado a 13, ¿verdad?
Aquí nos está diciendo este señor aquí 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Si tengo sótano, a ese 13 lo voy a sumar 4. Serían 17 metros. En cambio, aquí me dice 16, con los 4 metros que le subo del sótano, pues son 20. Entonces ahora estoy en una disyuntiva, no tengo 17 y tengo un 20. ¿Cuál la 2? Este es más conservador, ¿no es cierto? Este menos conservador. Entonces, tomo una media. Tomaré 18 metros o 19 metros de profundidad. Pero ya tenemos cómo demostrar técnicamente al cliente. Generalmente a veces los comerciantes cuando no saben de estructuras, entonces, ¿cómo lo va a convencer o cómo lo va a justificar? ¿Por qué quiere hacer 10 metros? ¿Por qué quiere hacer 15? Entonces tenemos que basarnos en algo, ¿no? Entonces estos cuadritos que estoy mostrando, eso ayuda, digamos, ¿no? Para determinar más o menos la profundidad de sondeo. Lógicamente, si a esa profundidad encontramos un terreno muy malo, pues hay que profundizar. O de repente, qué sé yo, en la parte superior encontramos terreno tan duro, ¿no es cierto? Unos 5 o 6 metros de un estrato firme. Pues tampoco no necesita entrar más adentro. Puedo dejarlo ahí. Pero en un terreno normal son estas las recomendaciones. Bien. Por eso dice aquí, la distancia máxima entre sondeos no deberá sobrepasar 25 metros. A no ser que el suelo sea bastante homogéneo en sus características. Si tenemos un suelo heterogéneo, como es normal en Santa Cruz, entonces no hay que pasarse de esto. Bien. Ahora hay otro criterio, que es este es un criterio brasilero. Profundidad de sondeo dice que C por B igual a 8. Quiere decir que en ningún caso, así sea una casa de un piso, debe perforarse 8 metros. Pero si tengo más de un piso, entonces tomo este criterio. B es el ancho del rectángulo del menor área envolviendo la proyección de la construcción, o sea, el lado menor. Entonces yo calculo las cargas, ¿no es cierto?, que está actuando en toda la estructura, toneladas por metro cuadrado. Entonces supongamos si me da entre 8 y 15, pues yo adoptaré un C igual a 1.5, que es este de aquí. Este es el ancho menor de la edificación, por 1.5. Esa es la profundidad de sondeo que tengo que hacer. Aquí tengo que estimar más o menos cuánto va a ser el peso de toda la estructura en un área determinada. Eso es lo que nos da este valor de aquí, tonelada metro cuadrado. Bien. Ahora hay otro criterio para determinar la profundidad de fundación o profundidad de desplante. Se toma 0,8 a 1 veces Q por B. ¿Esto qué significa? Q. La presión media de la base de la fundación, de una zapata, cualquier. Entonces toma la presión media. Y B es la menor dimensión de la fundación. Voy a hacer esto. Entonces multiplica ya sea por 0,8 o por 1. Eso le va a dar a qué profundidad va a asentar su fundación. Entonces significa eso, profundidad de desplante. Bien, eso sería más o menos para determinar. Lógicamente que siempre es bueno indagar del vecino o de la zona, ¿no?, circundante, ver cuánto se ha hecho, siempre es importante. Obtener datos que nos dé idea, ¿no es cierto?, del comportamiento del suelo. Bien, ahora vamos a hablar del espaciamiento de los sondeos. Cada cuántos metros voy a hacer un sondeo. Lógicamente esta tablita que estoy mostrando, en algunos está bien como manejamos nuestra región, dependiendo de la formación geológica.
Por ejemplo, dice aquí, estoy hablando de separación de punto a punto del estudio, ¿ya? Dice carretera, investigación de la subrasante. Si estamos haciendo contra una carretera, va a ser investigación de la subrasante. Dice, debe sondearse cada 300, 600 metros. Eso en nuestra región no está bien eso. ¿Por qué? Porque tenemos un suelo muy variable. Entonces tendremos que hacer cada 100 metros o cada 50 metros para tener idea clara, ¿no es cierto?, del suelo. En el caso de que, por ejemplo, esto se puede hacer siempre y cuando, ¿no es cierto?, que se no sea uniforme, de repente una formación geológica uniforme. O cuando la carretera es no muy importante, o sea, que es una carretera secundaria, ¿no es cierto?, como los caminos vecinales, entonces tal vez ahí podemos hacer esto. Pero si es para carretera de alto tráfico, entonces en lo posible hay que hacer cada 100 metros o cada 50. Ahora, vamos a hablar aquí un poquito lo que no está escrito aquí. Cuando se hace un estudio de suelos, generalmente se hacen sondeos directamente con pala IWA, ¿no? Y se hace también aparte de eso, se hace un control de la densidad en sitio. De repente ese suelo ya está bien compactado, no necesitamos moverlo ya. Pero sin embargo, a veces no los que mandan a hacer un estudio no ponen ese ítem, entonces no se sabe qué densidad tiene ese suelo. Pues debería hacerse. Entonces la profundidad de sondeo para este caso no es más que entre 2 metros. Antes se hacía 1,50, cuando las cargas de los camiones no era mucho. Ahora tenemos camiones de muchas toneladas. Entonces hay que hacer mínimo 2 metros de perforación. Bueno, aparte de eso hay una variante, ¿no?, que llamamos trincheras o calicatas. Si estamos atravesando una zona montañosa con piedras, grava, etcétera, entonces hay que hacer una excavación manual. Generalmente se hace una calicata que consiste en hacer un orificio en el suelo en unos 80 o 1 metro de ancho por 1,20 aproximadamente de largo, de tal modo que una persona pueda trabajar ahí y hacer la excavación hasta 2 metros como mínimo. Son calicatas o también llamadas trincheras. Entonces se saca la muestra y se hace la descripción de la columna, ¿no?, del suelo, como para hacer los perfiles. Ahora vamos a la siguiente carreteras. Cuando estamos en una carretera, no solamente se hace el estudio en el eje. Entonces, cuando se va a hacer una carretera, lo primero que se hace es un trazado, ¿no es cierto?, mediante fotografías satelitales o bien mediante imágenes satelitales, o también se puede, bueno, entonces con eso se hace el trazo correspondiente. Y luego de hacer eso, lógicamente, hay que ir al sitio con un topógrafo, y después del topógrafo viene el estudio de suelo. Entonces, cuando está el eje ya de la carretera, generalmente las carreteras tienen 7 a 9 metros, es casi 9 metros, bueno, depende del tipo de carretera, supongamos que sea 9 metros, entonces se hace en los sondeos, primeramente se empieza del eje izquierdo, el eje derecho, después viene al centro izquierdo, entonces se hace en zigzag. Eso en términos de mecánica del suelo se llama a 3 bolillos, pero es en zigzag. Ahora, si encontramos en puntos intermedios que sean malo el suelo, ahí también hay que hacer un sondeo. No siempre vamos a ver cada 50, de repente a los 25 estamos en terreno malo, entonces hay que sondear. Bien, eso sería el modo de hacer el estudio de suelo. Ahora, aquí no está para préstamos. Vamos a hablar de préstamos. Ahora, la excavación para préstamos está entre 30 a 120 metros.
Entonces, por ejemplo, a no ser que sea un terreno muy bueno y le hagamos un solo agujero ahí, cada 120 metros, generalmente para una buena evaluación de un banco de préstamo se saca la cantera, el material que va a servir para levantar un terraplén de una carretera o cambiar el material donde se está haciendo la carretera. Eso se llaman bancos de préstamo o excavación para préstamos. Entonces, lo normal que se debe hacer, por eso hay que cobrar un ítem diferente. ¿Por qué? Si estamos haciendo el trazo, ya la vez va trasladado al banco de préstamo. A veces hay que recorrer varios kilómetros y buscar dónde se podemos encontrar un material adecuado. Entonces, una vez que encontramos ese material, de repente es una propiedad privada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mediante el GPS, ¿no es cierto?, hace más o menos la zona que puede representar el banco. Y de ahí cuadriculan una malla para hacer los diferentes pozos, diferentes sondeos, con profundidades entre 4 metros, 5 metros lo sumo, no más profundo tampoco. ¿Por qué no se estila que sea más hondo el estudio de suelo para un banco de préstamo? Estamos hablando de una zona plana. Porque resulta que si lo hago un agujero muy hondo, voy a excavar el terreno, los camiones no van a subir cargados por las rampas. Voy a tener que usar un tractor para sacar a los camiones de adentro. Entonces no conviene explotar a mucha profundidad los bancos de préstamo. Entonces, una vez obtenido el área, buscamos, lo zonificamos y vamos a encontrar diferentes puntos, una clasificación de suelos, y vamos a calcular sus diferentes valores, como sea la densidad, el CBR, etc. A veces, en la misma zona, podemos mezclar, por así decir, si tengamos un área aquí, lo dividimos entre 4, ABC, entonces de repente voy a dosificar mi material. Voy a sacar un poco de un lado, del otro lado, y lo mezclo. No siempre en toda el área va a ser igual el suelo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cualificando y cuantificando qué calidad de suelo hay y qué cantidad puedo sacar de ahí. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque supongamos que encuentro una cantera chiquitita. A veces económicamente no es rentable la explotación, porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprar la zona al propietario, tengo que hacer un camino de acceso, de repente tengo que hacer un puente provisional para pasar, si un riachuelo, qué sé yo, en fin. Entonces eso es costo. Entonces, una vez que cuantificamos, hacemos tanto material, entonces vale la pena trabajar. Después, digamos, de desmonte, se sacan las raíces, se llama decapar. Sacar las raíces, sacar todo lo parte orgánica, botar a un lado y de así explotar al suelo. Todo eso es dinero. Entonces, por eso, a veces, si el banco es muy chiquito, preferir buscar otro lugar para no gastar plata en accesos. De ese modo se hace por eso nunca uno debe mezclar lo que es identificación de bancos de préstamo. Es muy diferente a este ítem, algunos lo mezclan. Entonces, no sabemos cuántos bancos vamos a determinar en una área determinada. A veces una carretera de 100 kilómetros dependen de ser 5 o 4 bancos de préstamo que hay que buscar. Es un trabajo largo. Entonces, eso va un ítem aparte. Sí. Ingeniero, pregunta. Sí. Sí, pregunte. Usted está indicando banco, ingeniero, ¿es sinónimo de excavación para préstamo? ¿O Claro. ¿Está correcto, ingeniero? Si quiere llamarle cantera, también se dice cantera, o banco de préstamo. Una zona apta, ¿no es cierto?, que tenga material adecuado para cambiar con otro material que esté malo en la carretera que estamos haciendo. Eso se llama banco de préstamo. ¿Entendió? Muy bien, ingeniero. Sinónimo, gracias. Sí.
Ahora también, otra cosa, buena su pregunta, porque también vamos a aclarar. No siempre hay que pensar en materiales sueltos como banco de préstamo. Muchas veces hay que explotar con explosivos una cantera. Supongamos que usted va a hacer hay un cerro por ahí, pero no tiene río, no tiene nada, y de repente el río tiene malos materiales, entonces tiene que buscar un material para hacer el puente o para hacer la carretera, ya sea para el hormigón o si es pavimento flexible, lo mismo. Hay que buscar material. En esos casos se hace sondeos con corona de diamante de arriba, ¿no es cierto? Se ve para ver y cuantificar su calidad de ese material que hay en la zona. De repente tienen que explotar con explosivos esa cantera. Se hace eso. Entonces, si esa formación geológica es buena, entonces hay que explotar. Muchas veces se usa explosivos. Entonces, lógicamente, ya todo el material agregado con la explosión se tritura y ya tiene el agregado grueso para hormigones o para pavimento flexible. No siempre solamente tierra suelta. A veces hay cerros que usted tiene que saber, de repente una sola parte tiene un material adecuado, pero usted va a unos 15, 20 metros en profundidad y el terreno, la roca va a ser más. Entonces, por eso se hace exploraciones. Se hace con corona de diamante, lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Se mete se saca los núcleos y se evalúa eso. Después tenemos para presas de tierra y diques. De punto a punto debe estar más o menos entre 30 a 60, en lo posible 30. Siempre cuando estamos haciendo, ¿no es cierto?, para un dique, se debe hacer en ambas riberas, izquierda, derecha y en la parte central. Arriba, por lo menos en la parte izquierda, por lo menos una perforación, aunque sea una, en ambos extremos, y en el vaso de cierre, de repente, dependiendo del ancho, hay que hacer con distancias no más de 30 metros, punto a punto. Eso es para hacer los diques o las presas de piedra, puede ser presa de hormigón. Igual. Igualmente muchos pueden creer de que el hormigón es la solución para un dique. No siempre. Por ejemplo, en la Chiquitanía hay no me acuerdo cómo se llama esa presa. Después de que acumularon agua, resulta que el agua se perdió. Bueno, culpaban primeramente, ¿no es cierto?, que la fundación de la presa estaba mal, que no fue eso, sino que tenía fallas, como imagínense, ustedes están levantando la altura del agua, imagínense la presión de la masa de agua. Esa presión sale por las fisuras que tiene el suelo en el lecho. Y eso pasó. Entonces, uno dice, no solamente se debe hacer una evaluación en la parte, digamos, del cierre de la represa, sino también en el vaso donde se va a acumular agua. Hay que hacer chequeos. Y también se estudia la sedimentación. Cuando se hace la represa, por ejemplo, hay que ir al medio, ¿no es cierto?, excavar a pulso, si en caso no hay agua, hay que hacer a pulso, para determinar las diferentes formaciones que ha ido acumulando año tras año el fluvión que va a traer el material. Pero a ver, no siempre es el mismo material, a veces se ve arena, a veces puede haber grava o una capa de arcilla, etc. Eso es debido a los torrentes que hubo a través de la historia digamos, de acumulación del agua. Y también se traen muestras, ¿no es cierto?, de los turbiones que llegan. Se agarra la muestra, ¿no es cierto?, y luego se analiza el agua turbia, qué tipo de sedimentos trae y qué cantidad. Entonces, si la colmatación va a ser muy grande, entonces en pocos años esa represa se va a llenar. Hay que hacer un estudio en la parte de hidráulica. Bien. Ahora tenemos también, entonces en este caso, me olvidaba decir también
indiques, aparte de hacer la perforación, como les decía, en la parte lateral, se hace un estudio de permeabilidad. Se hace el orificio, si es oca, con corona diamante, y luego se hace la determinación de la permeabilidad mediante el método de Leuillon. ¿En qué consiste este método? Hace la perforación, la rotación, corta con diamante la roca y lo saca. Bueno, y si ve que hay fisuras, entonces hay que hacer una prueba de permeabilidad para determinar la filtración que puede producir. Entonces se saca la herramienta de rotación y se mete un tubo metálico y con un tapón. En mecánica se llama packer. El packer es un taponcito que se pone después de sacar todo en el agujero y luego a través del tubo se inyecta agua a alta presión. Entonces, al inyectar el agua a alta presión, nosotros, lógicamente vamos a simular como si el agua embalsada va a ejercer cierta presión. Entonces, vamos midiendo la presión del agua y metiendo al agujero que está con un tapón. Y además estamos midiendo la cantidad de agua que está entrando por unidad de tiempo. Entonces, determinamos el número de Leuillon. Ahora, si no es muy excesivo, entonces decimos no pasa nada, se puede dejar sin ningún tratamiento. Y si tuviéramos mucha filtración, muy fisurada del suelo, entonces hay que hacer un tratamiento para hacer el cierre. ¿Y el tratamiento en qué consiste? En hacer perforaciones, y luego de hacer perforaciones, ¿no es cierto?, se inyecta lechada de cemento, o en su defecto se echa arcilla defloculada, de tal modo que tapemos los agujeros, los poros que tiene el suelo por la fisura que tienen las rocas, para que el agua no se pierda por filtración. Eso hacen las empresas. Bueno, ahora para edificios de varios pisos se hace entre 15 a 30 metros. Nosotros estamos hablando, a veces pues dicen, bueno, ¿sabe qué? Hágame nomás 2 perforaciones o un galpón. Dicen, bueno, hágame 2 pozos, pero imagínense, hay galpones inmensos. Tiene ahí 200 metros, 180 metros de largo por 80 metros de ancho. Imagínense ese modelo. No es por el peso, sino por la vibración, por el efecto eólico. Entonces, sí, eso hay que nomás, tampoco no hay que decir que porque tiene un piso no va a tener peligro. Claro que tiene peligro. Entonces hay que hacer un estudio. ¿No? Ahora para varios pisos, como les decía hace rato, no separarse más de 20 a 25 metros, de punto a punto. Ahora, en el caso de edificio industrial, como decía los galpones, por ejemplo, de 30 a 90, no separarse más de 30 o 35 metros. De 90 es muy largo, casi uno en cada cuadra. No dice mucho, hay que tratar siempre de hacer mayor cantidad de sondeos. Bien, eso sería más o menos el criterio del espaciamiento de los sondeos. Bueno, hay un criterio, por ejemplo, de la CTM para realizar los sondeos. Dice, bueno, que los golpes sean mayores a 100 para poder parar para los 30 centímetros últimos, mayores a 100, podemos parar la paralización. Pero no siempre vamos a esperar de dar 100 golpes. Y supongamos que yo tengo para 10 centímetros, digamos, que me dé, qué sé yo, 60 golpes. Bueno, va a sobrepasar para los 30 centímetros, va a sobrepasar, digamos, los 100. Entonces no se puede volver 100 veces porque si no rompo todo en mi equipo. También hay otros criterios para parar los sondeos, pero esto se hace cuando estamos perforando con lodo bentonítico y con agua. Cuando en 3 metros sucesivos fueron obtenidos de índice de penetración mayores de 45-15. O sea, tendría que tener
si en 3 metros seguidos tengo, ¿no es cierto?, para 45 golpes para 15 centímetros, pues si puedo parar, si en 3 metros seguidos me da eso. Esto que si en 4 metros sucesivos me dan el índice de penetración 45-30, o sea, para 15 centímetros 45 golpes, y de 30 para 45, 30 centímetros para 45 golpes. En ese caso también puedo paralizar mi sondeo. El último caso sería cuando en 5 metros seguidos fueron obtenidos de penetración de 45-30, o sea, para 30 centímetros, 45 golpes, para 45-45. En ese caso también puedo dejar de sondear, ya no perforar. Bueno, ahora dice, si ocurriera esta situación antes de los 8 metros de profundidad, el sondaje será desplazado 2 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Si no puedo pasar en un punto determinado, yo tengo que desplazarme por lo menos 2 metros. Para ver de repente, no es puntual, de repente una piedra aislada puede haber, entonces me retiro 2 metros. Ahora, se puede retirar también a alguna distancia un poco más, 4 metros. Y decir, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Determinar justamente la potencia estratigráfica. Es decir, que quiero ver si realmente en todas las zonas es material o no. Entonces sí, tengo que estar seguro, porque no debe ser que solamente en el punto donde se está haciendo el sondeo existe ese tipo de suelo. Entonces hay que verificar eso, con pozos adicionales. Bien, ahora otro criterio que se tiene, por ejemplo, cuando estamos, cuando estamos perforando, como decía, con lodo bentonítico, tenemos que golpear 60 centímetros. Esta formulita que vamos a ver justamente es aprovechando eso. Por ejemplo, si no tengo agua en el suelo, pero estoy perforando con agua, pero no tengo agua en el suelo, entonces puedo utilizar esta fórmula. 1/5 de N más N' sobre N. Eso me da la tensión admisible. Es este N sin apóstrofe de acá es los 30 centímetros últimos al golpear en el CPT. Estos son los primeros 30 centímetros, N'. Entonces, si en caso no haya agua en el suelo, en el lugar donde estamos trabajando, entonces se puede utilizar esta fórmula con un signo más. Ahora, si estamos debajo del nivel de agua, entonces aquí viene el signo menos. La misma ecuación, pero con signo menos. Eso nos da kilos por centímetro cuadrado. Bien. ¿Tienen preguntas aquí, jóvenes? Ingeniero, pregunta, por favor. Sí. ¿Puede explicarme el nivel de agua en el Disculpa ¿Qué te quieren decir con esto? Fíjense, supongamos que usted está haciendo una perforación, pero si es digamos, un poco profundo y no encuentra agua. En ese caso, pero sin embargo, usted para poder perforar va a inyectar agua, porque tiene que sacar sedimento para seguir avanzando con la perforación. Entonces, en ese caso, si no hay agua en el suelo natural, en forma natural, entonces utilizo esta fórmula con signo más. Pero si estoy haciendo el mismo trabajo, pero hay presencia de agua en una profundidad determinada, entonces utilizo signo menos. Hay lugares, por ejemplo, que 30, 20 metros, 15 metros no hay agua. Entonces, en ese caso, puede utilizar esta fórmula. Ahora, si encuentra agua, bueno, tiene que usar esta fórmula con signo menos. Eso quiere decir. Bueno, ¿alguna cosa más, por favor? Pregunten. A ver qué parte no hemos visto de él. Pues ya vimos. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya.
Ya que no hay preguntas, entonces entraremos a este tema. Justamente este capítulo 3 es la materia, mecánica de suelo. Van a tomar muy en cuenta la fórmula que vamos a ver acá, que les va a servir tanto para suelo 1, suelo 2, inclusive en carreteras. Son fórmulas empíricas que nos permite evaluar la calidad del suelo y también para poder utilizar el suelo adecuadamente. Bueno, el suelo es un material constituido por un conjunto de partículas sólidas y diámetros variables, dejando entre sí vacíos que podrán estar parcial o totalmente ocupados por agua y aire. Pero en forma general es un sistema disperso formado por los tres fases principales, que son sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces en un suelo, vamos a notar bien esto. Si no tenemos presencia de agua, entonces el suelo está seco. En ese caso vamos a tener el volumen del suelo y volumen del aire. Estamos hablando de tres elementos. Bueno, antes de entrar a eso, mejor le explicaré aquí. Aquí tiene partículas sólidas, aire y agua, ¿verdad? Los tres elementos, las tres fases. Bueno, aquí estamos viendo, analizando la partícula de arcilla. Es muy diferente a la partícula del suelo granular. Entonces, en la característica de las partículas de arcillas son los siguientes. Tenemos agua higroscópica. La agua higroscópica está internamente en la partícula de arcilla. Lo otro está el agua absorbida. El agua absorbida es el agua, ¿no es cierto?, que está envolviendo a la partícula sólida. Justamente, esta agua absorbida o agua adherida le da la propiedad de plasticidad al suelo. Entonces, la partícula sólida es un dipolo, tiene carga negativa, carga positiva. El agua también es dipolo, carga positiva y negativa. Pero sin embargo siempre están con signos opuestos. Por eso es que el agua tiende a pegarse a la partícula de arcilla. Por eso le tiene plasticidad. Si ustedes quieren, fíjense, tienen una mano, arena, digamos, y le echan un poquito de agua, van a querer darle alguna forma geométrica, no van a poder, se desintegra, se desmorona, porque no hay atracción molecular eléctrica en la partícula sólida. En cambio, si ustedes tienen arcilla y le van echando una cierta cantidad de agua, van a ver que ustedes no lo van a poder separar la partícula. ¿Por qué? Porque justamente hay una atracción molecular, la parte eléctrica que tiene, están con polos opuestos con el agua, con las partículas sólidas, y por tanto se adhiere. Esa agua que lo adhiere se llama agua absorbida o agua adherida. Esta agua es lo que le da propiedad a la plasticidad de un suelo. Si no hubiera esto, no habría plasticidad. Los suelos granulares no tienen esto. Bien. Lo otro es el agua capilar. ¿Qué es agua capilar? El agua capilar es cuando, pongamos, si hacemos un corte en un suelo y vemos con un microscopio, van a tener infinidad de tubos, digamos, con una trayectoria laberíntica, o sea, lo vemos y cortamos, vamos a ver un montón de tubitos, ¿no?, que son espacios vacíos. Entonces el agua asciende de un punto para arriba
por capilaridad. Imagínense, en las arcillas se nota de que la atracción molecular entre la arcilla y el agua es bastante grande, vence a la gravedad. Imagínense, yo tengo un nivel de agua, digamos, a 5 metros de profundidad, pero mi humedad está de repente a 2 metros. Esa humedad, ¿a qué se debió? A la ascensión capilar. El agua subió por los intersticios que tiene el suelo hacia arriba, y ha vencido la gravedad y todavía se mantiene así. No es que el nivel de agua esté ahí, sino la capilaridad hizo que suba el agua hacia arriba. Por eso la ascensión capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Cuanto más ancho el diámetro del conducto, se rompe la capilaridad. Por eso dijimos, en un suelo, si están haciendo un sótano, por ejemplo, tienen que poner necesariamente un suelo granular abajo, para que alguna vez, por capilaridad, no ingrese el agua al sótano. Se rompe el efecto capilar. Y encima de esas piedras van a colocar ustedes, si es posible, una manta sintética, el hormigón bien vibrado, para que no haya filtraciones. Cuando llueve, lógicamente el agua se acumula y por capilaridad a veces asciende. Y por los costados, ¿no es cierto?, está choqueando el agua o cayendo de las gotitas de agua por la parte lateral. Eso es problema de filtración. Entonces, hay que tratar de ver eso en la etapa ya constructiva de los sótanos. Bien, entonces, lógicamente ya en esta, a ver si tengo acá. Bueno, entonces el agua en una partida arcilla se encuentra agua higroscópica, agua absorbida, agua capilar. Lo que está en los espacios vacíos se llama agua libre. Y la sumatoria de todas esas aguas se llama agua de constitución. Aquí para terminar esto. Me van a leer, por favor, este tema. Eso es importante. Este tema es lo que concierne toda la mecánica de suelos 1 y suelos 2. Fíjense lo que dice aquí. Agua de constitución es la cantidad de agua que se encuentra en una muestra de suelo. Agua libre es la que se encuentra en una determinada zona del terreno llenando los espacios vacíos, y su estudio rige la ley hidráulica. Agua higroscópica es la que se encuentra en un suelo seco o aire libre. Agua adhesiva o agua absorbida es aquella película de agua que envuelve y se adhiere fuertemente a la parte sólida y es un factor importante para la plasticidad de los suelos. El agua capilar es aquella en los suelos de grano fino asciende por los intersticios capilares dejados por las partículas sólidas. Aire está constituido por vapor de agua, carbono combinado o vapor sulfurosos y anhídrido carbónico. Todo lo que es líquido, el aire es todo lo que es en los poros, que se ve aire también la atmósfera, ¿no? El agua, entonces, las aguas libres higroscópicas son las que pueden ser totalmente evaporadas por el efecto del calor y la temperatura. Cuando la temperatura es mayor a 100 grados centígrados, en ese caso. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Hola. ¿Preguntas? Tenía una pregunta. ¿A qué se referiría más o menos el agua higroscópica? Ya, durante la formación del suelo y el agua que está internamente dentro de la partícula, eso es higroscópico. En cambio, el agua de día está en el entorno de la partícula, pegada. Por eso aquí dice agua, ¿verdad? Aquí, adhesiva o absorbida. Esto es lo que da propiedad al suelo. Esto está internamente en la partícula.
Por eso cuando lo sometemos a una temperatura alta como a 100 grados centígrados recién se pierde. Siempre tenemos algo de humedad desde la formación del suelo. No, a no ser que el suelo ya haya sufrido ciertos procesos geológicos, en ese caso ya también no tiene agua higroscópica. Bien. Fase del suelo. Las tres fases del suelo se escriben en la siguiente forma. Sólido, como dice que está formado por partículas minerales, organismos o ambas, incluyendo la capa absorbida. Líquida, parte líquida, llena parcialmente total o vacío. Gaseosa, el aire. Aquí voy a recomendar lo siguiente. Ahora, con lo que hemos hablado, ya podemos decir lo siguiente. Anótenlo, por favor. En un suelo completamente seco, la humedad es igual a 0. La humedad es igual a 0. El grado de saturación igual 0. El volumen de la masa del suelo, vamos a llevar esta nomenclatura jóvenes, ¿sí? Por favor, cuando acostúmbrense a usar la misma nomenclatura que voy a emplear yo aquí, porque después en el examen se confunde. Entonces, cuando estoy hablando, ¿no es cierto?, del volumen de la masa del suelo, estoy hablando de esto. Si está seco, entonces, ¿qué significa? De que el volumen del aire, es la suma del volumen del aire más el volumen de los sólidos. El volumen del agua es 0, cuando está completamente seco. Ahora, el peso de la masa del suelo es igual al peso de los sólidos, porque no tiene agua. Agua es 0, está seco. Y el grado de saturación también es 0. Un grado de saturación igual a 0. Bueno, ahora, el otro caso. Un suelo parcialmente saturado. En un suelo parcialmente saturado, la humedad es diferente de 0. El grado de saturación diferente de 0. Y el volumen de la masa del suelo es igual a esto. En ese caso, en un suelo parcialmente saturado, tienen las tres cosas. Tiene el volumen del aire, el volumen del agua, más volumen de los sólidos. Ahora, el peso de la masa del suelo, que es el WM, el peso del agua, más peso de los sólidos. Tendríamos que decir más el peso del aire, pero estamos suponiendo que el aire no pesa nada, por eso no se lo pone. Pero tenemos las dos cosas, peso del agua más peso de los sólidos. Bueno, decíamos también que el grado de saturación es diferente de 0, ¿verdad? Ahora, en un suelo saturado, el volumen de la masa del suelo es volumen del agua más volumen de los sólidos. Este volumen del aire es 0, porque está lleno de agua. Repito, ¿no es cierto? En un suelo saturado es el volumen de la masa está igual al volumen del agua más volumen de los sólidos.
Y el peso de la masa también viene a ser igual al peso del agua más peso de los sólidos. En ese caso, cuando está saturado, significa que el porcentaje de humedad es diferente de 0 y el grado de saturación es igual a 100. Entonces la saturación no puede ser menos de 0 ni más de 100, solamente 100. Bueno, ahora la pregunta para ustedes. A ver. ¿Será que un suelo puede tener humedad más del 100%? Hola. Sí. No. ¿Será que el suelo puede tener humedad más del 100%? A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Puede o no puede? No. No creo, ingeniero. Claro que puede. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula? Seguramente ya han elevado nuestra materia. La humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco multiplicado por 100. Eso es humedad. Resulta que en una arcilla volcánica, o sea, con ceniza volcánica, como está en la Ciudad de México, en algunas ciudades de Japón también, han encontrado humedad arriba del 600%. Fíjense, cuando decimos peso húmedo menos el peso seco, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando el volumen del agua o peso del agua, ¿verdad? Quiere decir que ese suelo es tan poroso porque es bien fino, entonces tiene mayor cantidad de espacios vacíos. Entonces llega a tener humedad de arriba del 680% en México, encontraron las humedades. Pero en el caso nuestro, una arcilla normal, rara vez vamos a encontrar humedades, ¿no es cierto?, que tengan más del 50%, 60%, generalmente son menos. Pues son casos excepcionales, pueden tener humedades arriba del 100%. Por eso en la Ciudad de México han prohibido que se extraiga agua para consumo, porque estaba ayudando justamente a que la ciudad se hacienda. En Japón también han encontrado humedades muy altas, que también en la ciudad de Londres. Tenemos otro caso que está asentado sobre arcillas. Entonces, generalmente las arcillas coloidales o las arcillas de ceniza volcánica, de origen volcánico, tienen esa propiedad, humedades muy altas. Bien. Bueno, me gustaría que este tema vayan haciendo su formulario, ¿ya? La próxima clase les voy a dar todo esto como tarea para que hagan su formulario. Y lo voy explicando cosa por cosa. Entonces, ahora, hoy día se lo voy a mandar el del tema 1 y tema 2, los cuestionarios, o sea, las preguntas que ustedes van a ir respondiendo como repaso lo que ya hemos llevado. Lo voy a pasar a través del auxiliar. Y la próxima clase vamos a ver esto. Por favor, este es el tema. El examen, por favor, entre al 100% este capítulo. Así que, por favor, tengan en cuenta y hagan su formulario en este tema. Son 9 fórmulas básicas, pero de ahí sale un montón. Bueno, quedaremos aquí, jóvenes, si no tienen alguna pregunta.
Ingeniero, una consulta. ¿A qué suelos eran los que la humedad sobrepasaba el 100%? ¿A qué se debía? O sea, cuando el suelo es muy fino, o sea, cuando una partícula llega a su descomposición final, llega a ser un coloide. Es una partícula tan fina que ya no se ve casi a simple vista. Entonces, como la unión de esas partículas que son tan finas, ¿no es cierto?, dejan espacios vacíos, un montón de espacios vacíos. Entonces, lógicamente, acumulan mayor cantidad de agua. Eso ocurre en arcillas coloidales y también en arcillas de origen volcánico. La Ciudad de México, por ejemplo, es una ceniza volcánica. Ahí, por ejemplo, creo que en 10 años, ¿cómo? A ver. En un año creo que logró asentarse 20 centímetros en algunos edificios. Por eso los mexicanos son bastante adelantados en solucionar problemas de asentamientos, porque su ciudad tiene ese problema. Entonces, algunos edificios, ¿no es cierto?, escaleras que servían para subir, ahora sirven para bajar. Algunos edificios históricos han encamisado la fundación y lo han trasladado a otro lugar. Mucho problema. Por eso ahora ya no sacan agua ya de ahí. ¿Por qué? Porque eso acelera totalmente el asentamiento. En cambio, los suelos que tenemos aquí, los suelos arcillosos, no son coloides, que al final, por las humedades, no son muy altas. Son relativamente altas. Eso. Bueno, jóvenes, entonces dejamos aquí. ¿Usted no va a pasar al material PDF que le está compartiendo? Hola, ¿alguien preguntó algo? Ingeniero, ¿usted no va a compartir el material que está explicando en el PDF? No, las preguntas que le voy a hacer, como le digo, es un repaso de lo que ya hemos llevado, del capítulo 1 y el capítulo 2. Eso lo van a hacer, si quieren amplíen la información, no solamente saquen el texto, sería bueno para que se les quede. Hagan dibujos, que es importante, no necesariamente que dibujen, sino que alguna información de internet, vean para que se les quede, pues se les grabe en la mente. Entonces, bueno, con gráfico entra más por los ojos, de que se quede en el cerebro. Vean eso, por favor. La mecánica del suelo es fácil, no tiene ecuaciones muy difíciles, nada, es bien simple. Por eso es una materia empírico y teórico. Bueno, quedamos acá, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.